Para empezar me gustaría aclarar que la que va a hablar aquí del tratado va a ser ella, porque ella es la que sabe del tema, yo no tengo ni idea, así que nos lo explicará mejor más tarde. Y a mí lo que me gustaría es, para empezar, es presentarme de alguna manera y que sepáis por qué estoy aquí, por qué decidí yo estar en este puesto y acepté ser yo y no otra persona. Yo no nací aquí, yo soy extranjera, llevo 12 años aquí en España y viviendo en Lloret de Mar. Nunca he vuelto de vacaciones, ni siquiera, estoy totalmente integrada, me siento incluso más de aquí que de allí, aunque mis raíces siguen siendo las mismas. Mis padres como yo también son de otro país. Y marcharse de allí no fue una decisión fácil para ellos, para nada. Tuvieron que cambiarse de país, de personas que conocían, a ir a un mundo nuevo totalmente, en el que no sabían dónde iban a parar con 2 hijos pequeños. Y fue muy duro, porque nosotros también siendo pequeños, cuando nos vinimos aquí, no teníamos a nadie que conociéramos. A mis padres yo los veía todos los días trabajar no sé cuántas horas al día. Nosotros quedamos pequeños solos con un perro que habíamos acogido el primer año que estábamos aquí y yo cuidando de mi hermano pequeño para que entre los dos nos pudiéramos hacer apoyo. Admiro profundamente a mis padres, cabe decirlo. Yo no sé si podría estar en su situación y poderme ir a otro país. Pero ahora mismo es lo que está pasando aquí en España. Aquí en España está pasando exactamente lo mismo que pasó en mi país en su momento. Hay mucha gente que se está yendo, que se tiene que ir porque no tiene un trabajo, no tiene un techo donde dormir, ni tampoco comida para darle a sus hijos, que es lo más importante, no tienen nada. Y estas personas realmente las entiendo y no quiero que acabe esto así. Y por eso es por lo que estoy aquí, porque me veo con la necesidad de luchar por eso, para que no ver personas que estén pasándolo por lo mismo que pasé yo y mi familia. No quiero ver gente en la calle, no quiero ver gente que tenga que coger las pocas cosas que les quedan, venderlas para tener un pasaje, un billete para una persona y que esa persona se tenga que vivir en otro país 3 meses sola o más hasta poder enviarles dinero a su familia para que les acompañen en ese nuevo país. Esta semana hemos comenzado la campaña y estamos empeñados en hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Necesitamos tranquilidad, necesitamos que la gente viva con esa tranquilidad y que sobre todo que tengan salud y que tengan un sitio donde estar y poder darles de comer a sus hijos, sentirse en una zona de confort que no existe ya y cada vez nos lo están quitando más. Ahora mismo nos están quitando las urgencias aquí en Lloret. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al hospital comarcal, sí, en donde no hay camillas, en donde no hay gente que nos pueda atender. Eso tampoco nos sirve. Yo creo que cuando no va bien un camino, hay que tomar otro. Y de esa manera poder llegar a nuestras metas y a nuestro bienestar. Las políticas que hemos visto hasta ahora solo nos han llevado a desahucios, recortes y más recortes. Los de siempre han estado creando una confrontación ciudadana que ya lo sabemos cuál es. Están poniendo gente en contra de la gente y ellos desde arriba manipulando. Eso tampoco podemos permitirlo, porque la gente que estamos aquí abajo somos la que curramos todos los días, las que estamos pasándolo mal por esas decisiones que hacen ellos. Y encima nos están poniendo en contra de nuestra familia, de nuestros amigos, por tener opiniones diferentes. Eso está muy mal, porque si ya estamos mal, tanto en sanidad, educación, etcétera, encima no tenemos a nadie que nos apoye, porque esa persona que teníamos de apoyo ahora está en contra nuestro por creer
que ese de arriba tiene la razón y tienes que estar en contra de esa otra persona que no cree en lo mismo que tú. A mí no me parece correcto. Ahora, yo creo que ha llegado el momento de que el protagonismo sea de la gente de la calle, que es la que tiene que salir, que tiene que pronunciarse, como hemos hecho hasta ahora, y la que tiene que salir a votar, sobre todo participación, como ha dicho antes mi compañero. Participar. Eso es lo más importante, sea lo que sea que se vote, hay que participar. Porque luego cuando salga una persona que nos siga recortando, que tape las intenciones ocultas con banderas, ya nos quejaremos. No podemos decir, a mí no me interesa el MAS porque quiere la independencia y yo no, pues me quedo en mi casa. Pues no, si no queremos que siga más ahí arriba, hay que votar. Y no lo digo por la independencia, si lo quiere la gente, es la que tiene que decidir. Y que decida, si la quieren, pues adelante. Pero no se puede decidir ahora, no se puede decidir el 27. Eso se tiene que decidir después. La gente primero necesita estar tranquila, necesita estar bien. Si no, ¿qué tiene esa gente? ¿Qué información tiene esa gente? Tiene una información errónea de lo que van a hacer con su dinero, con su voto. Esa gente da el voto a una persona que está ocultando muchas cosas detrás y jugando con sentimientos, sobre todo sentimientos. Los catalanes siempre se han sentido catalanes, desde hace muchísimos años que quieren una independencia y lo reclaman, pero están jugando con eso. No quiere decir que por eso tenga que ser ahora, no vamos a votar sí o no. Ahora se va a votar a favor de la persona que queremos que al día siguiente del 27 gobierne. Esa persona tiene que empezar a currar al día siguiente. No nos puede dejar 18 meses esperando a ver qué vamos a hacer, a ver cómo vamos a hacer la independencia, no. Al día siguiente se tiene que poner a currar para que tengamos otra vez sanidad, que tengamos otra vez educación. Es que no quieren que tengamos nada de eso. Tienen personas que no tienen educación, no tienen sanidad. ¿Qué van a hacer esas personas? Van a aceptar lo primero que les pongan en la mesa. Por eso quieren una persona así. Para acabar, me gustaría hacer una llamada para las personas jóvenes, sobre todo. Los jóvenes sí que es verdad que cada vez nos implicamos más, pero cuesta mucho. Y son el futuro realmente. Las personas mayores han salido, han currado, pero necesitamos más jóvenes. Los jóvenes son los que van a estar de aquí en adelante en la calle. Si estos jóvenes están en casa mirando lo que pasa por la tele y se quedan ahí y no van a votar, no van a salir a reclamar lo que es suyo, no vamos a hacer nada. Aquí cuando las personas mayores se hagan cada vez mayores y no puedan ya salir a la calle, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos todos en casa y nos lavamos las manos. Y sobre todo también decir que me gustaría agradecer a las mujeres, porque las mujeres cada vez salimos más a la calle. Solo cabe decir que hay unas compañeras aquí presentes que han estado en la lucha por las mujeres de la limpieza. Cada vez salen más y tenemos que salir más. Las mujeres tenemos fuerza, las mujeres hemos llevado casas enteras con maridos, hijos y no solo eso, también hemos sabido pedir nuestro derecho a salir a trabajar, a conseguir cosas fuera. Cada vez nos vemos más en la calle y es muy importante. Las mujeres cuando consigan estar bien arriba son las que van a arreglar esto. Para finalizar ya, me gustaría dar las gracias que estéis todos aquí. Y ahora nuestro compañero Joan hará su intervención. Y gracias, de verdad. Yo lo que pido es que participéis y sea lo que votéis, que sea con conciencia y con toda la información que tengáis. Gracias.